Planificar la auditoría es una actividad que se hace antes de ir al lugar donde vamos a realizar la auditoría. Es una buena práctica. La idea no es agregar formalismos ni burocracia, sino por el contrario, es tener la oportunidad de pensar, de organizar cómo vamos a hacer la auditoría para sacar los mejores resultados posibles y para poder organizarnos en cuanto a cómo vamos a administrar nuestro tiempo. Esta planificación de la auditoría la hace el auditor responsable. Si es una sola persona o si es un equipo de auditores, la persona que es responsable de todo el equipo. Lo que es importante con respecto al plan son 3 cosas. Primero, que hay que hacerla antes de ir al lugar. Segundo, que tiene que estar consensuada con la persona, el responsable de los procesos que reciben la auditoría. Y en tercer lugar, que hay que mandársela antes de la auditoría, es decir, es el entregable más importante de esta etapa de la auditoría y el auditor es responsable de enviarla al responsable del sector auditado para que se entienda cuáles van a ser los puntos de referencia de cada auditoría. Observemos acá que contiene un plan de auditoría. Tiene las cosas más importantes de lo que va a suceder en la auditoría. Cuándo se va a hacer, en qué momento comienza, en qué momento se espera que termine, contra qué requisitos o criterios se está planificando la auditoría, documentos, normas, contratos, etc. Quiénes van a ser los auditores, quiénes de los auditados deberían estar presentes para recibir la auditoría y si hay alguna necesidad especial de recursos. En el esquema de sistemas de gestión, acompañando a la norma ISO 9001, existe una norma, que es la norma 19011, que también es de ISO, en donde están las buenas prácticas recomendadas por las auditorías. Las vamos a recorrer rápidamente, pero tiene 6 puntos que son los puntos más importantes para tener en cuenta cuando estamos planificándola. En primer lugar, se recomienda que el auditor se contacte con el auditado para confirmar algunos puntos importantes. Cómo se van a comunicar, cómo va a ser el acceso a la información a las instalaciones, qué requisitos legales hay que tener en cuenta durante la auditoría, cómo van a ser los horarios de la auditoría, en dónde, los sitios donde se van a hacer, si hay algún tipo de restricciones de circulación, de acceso, de información, etc. Y informar quiénes van a ser los auditores. Esto es muy importante cuando las auditorías son externas, para que el auditado vea quiénes son las personas que se envía para ver si hay algún tipo de incompatibilidad. El segundo punto a considerar es que la auditoría tiene que ser confirmada entre auditor y auditado. ¿Qué es lo que hay que confirmar? Que realmente la fecha y el horario que se piensa hacer la auditoría son correctos, si hay disponibilidad, que se tiene información, se cuenta con información para poder verla durante la auditoría, que se puede contar con cooperación, es decir, van a poder hablar con las personas, van a poder recorrer las instalaciones y que están todos los recursos disponibles para que la auditoría se pueda realizar correctamente. El tercer aspecto es que el auditor necesita, como parte de la planificación, revisar los documentos que aplican como referencia para la realización de las auditorías. ¿Cuáles son los documentos que tiene que revisar? Bueno, todos los documentos y registros que apliquen del sistema de gestión. Y también se recomienda que los auditores revisen los informes de auditorías anteriores, hechos por el mismo auditor o por otros auditores, para verificar cómo se encontró el estado del sistema de gestión previamente. Cuando hablamos de revisar, decimos que lo que hay que verificar en estos casos es, por supuesto, conocerlos, pero además
verificar que los documentos estén correctamente disponibles, es decir, que estén todos completos, que sean los documentos los correctos, que sean consistentes entre sí, que no hayan inconsistencias entre los distintos documentos, y algo muy importante, que estén actualizados en la versión correspondiente. El equipo auditor también tiene que revisar si existen algunos riesgos para la realización de la auditoría. Es decir, si hay algún riesgo que por algún motivo termine resultando en que la auditoría no se pudo completar a tiempo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que hay que pensar acá? Bueno, si hay algún problema en realizar los procesos, en la auditoría de los procesos en el auditado, si hay algún inconveniente con la presencia o con la circulación de los auditores en las instalaciones del auditado, si vemos alguna imposibilidad potencial de no poder completar la auditoría. Esta idea de los riesgos es algo importante en esta planificación, y este es el momento de tratar de ver si hay algún riesgo, ver cómo se lo puede mitigar. Cuando el equipo auditor es de más de una persona, el auditor responsable entonces asigna tareas y define quién va a hacer cada cosa a lo largo de la auditoría. Ese es otro de los aspectos que no puede improvisarse una vez que estamos ahí en el lugar. Entonces hay que planificarlo también. Durante la preparación de la auditoría, el auditor va armando lo que se llaman las listas de chequeo o listas de verificación o checklist, que es una ayuda a memoria con una serie de preguntas que se prepara para guiarse durante la realización de la auditoría. Esta lista de verificación tiene dos objetivos. En primer lugar, no olvidarse de preguntar lo importante, y en segundo lugar, tener organizado cómo va a ir desarrollando la auditoría. Acá tenemos algunos ejemplos de preguntas que anota el auditor en esta lista de verificación de cosas que va a tener que verificar una vez que esté en el lugar. Una vez que el plan está preparado, entonces el auditor, recordemos que lo envía al auditado para que tenga un término de referencia de cómo se va a hacer la auditoría. Entonces recordemos la importancia del plan, y es un documento en donde describe cómo va a ser la estrategia de auditoría, qué cosas va a hacer el auditor, cómo las va a hacer, en qué orden y cuáles son los arreglos que tienen que estar preparados para recibir la auditoría. Normalmente el plan de auditoría se hace para cada auditoría, es decir, no hay un plan único estándar, sino que el auditor lo va preparando en cada auditoría. Finalmente, y para terminar, recordemos que cuando nosotros estamos planificando la auditoría, es muy importante que pensemos algunas cosas para asegurarnos el éxito cuando la llevemos adelante. Pensemos en este momento a quiénes vamos a entrevistar. Entonces, ¿cómo tenemos que organizar la auditoría en función de con quiénes vamos a hablar? Pensemos cómo va a ser el informe de los resultados. Si va a ser solamente el informe final o vamos a hacer informaciones parciales a medida que estamos desarrollando la auditoría. Pensemos que podemos hablar de la logística, de las comunicaciones, cómo llegamos al lugar, cómo nos vamos a manejar para irnos, cómo nos vamos a comunicar, con quién nos tenemos que comunicar. Pensemos además los riesgos, qué riesgos ya conocemos o sospechamos que puede haber para que la auditoría se lleve a cabo con éxito, y pensemos además, recordemos esto, cómo lo vamos a resolver. Para finalizar, recordemos que la información de una auditoría es información confidencial, entonces hay que mantenerla segura, es una responsabilidad del auditor. Y además, el proceso de auditoría tiene que ser un proceso también de mejora continua. Por eso es tan importante revisar las auditorías anteriores, revisar esta auditoría para ver cómo se van a implementar después las acciones y ver cómo se coordina la auditoría con todas las otras actividades relacionadas del sistema de calidad. Ya llegamos al final de nuestro video.
Les agradecemos a todos su participación y cualquier duda o consulta, seguimos en contacto a través de nuestra dirección de correo electrónico procer@upe.edu.ar. Created using Powtoon.